paciencia, porque me van a escuchar 4 miércoles seguidos. Doy gracias a Dios porque es un privilegio que podamos reflexionar sobre la palabra de Dios. La verdad es que siempre encontramos enseñanzas. Padre eternamente santo, Dios de gracia, de misericordia, sé exaltado, sé glorificado, clamando, pidiendo la intervención de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive para interceder por nosotros. Ruega por nosotros en este momento para que nuestros corazones sean cautivos por tu palabra, que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu promesa de dar sabiduría, dirección. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Oramos con gratitud y tomamos este tiempo y lo ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, voy a invitarles a que abran sus Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Cuando lo tengan, les invito a que estemos en pie para dar lectura a estos versículos. Tiene como título Jesús y el ayuno. Y leemos todos juntos. La palabra de Dios dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien, pueden tomar sus lugares. Tenemos el complemento, ¿no? En la mañana, después de algunas horas de dormir, pues estás en ayuno, ¿estás de acuerdo? Y de ahí viene la palabra desayuno. O sea, ya quitamos el ayuno y entramos en alimento. Quizá puedas disfrutar un delicioso desayuno con una fruta, algunas verduras, un huevo, si no hay verduras, pues un huevito asado con tocino, unos frijolitos refritos, un pancito Bimbo, y ya tenemos un delicioso desayuno con un cafecito. Y pues que esté, decía el pastor Gamaliel, cargado de pan, pues va a ser genial, ¿verdad? Pero bueno, ya les dio hambre, ¿verdad? Pero ya pasó el desayuno, vamos a la cena. Muy bien. Definición: en el contexto bíblico, el ayuno es una abstinencia voluntaria de alimentos y bebidas, practicada con el propósito de buscar a Dios, expresar arrepentimiento y fortalecer la relación espiritual. ¿Sí? Vuelvo a leerlo. Definición: es el contexto bíblico. El ayuno es una abstinencia voluntaria de alimentos y bebidas, practicada con el propósito de buscar a Dios, expresar arrepentimiento y fortalecer la relación espiritual. En el Antiguo Testamento, la palabra ayuno aparece 39 veces. Imagínense, 39 veces. En el Nuevo Testamento, la palabra ayuno o ayunar aparece solo 17 veces. Casi es el doble, ¿están de acuerdo? Casi es el doble. Entonces, eso no significa que en el Antiguo Testamento se hacía y ya no lo hagamos porque es menos, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 4:2 vemos a Jesús ayunando después de que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Cuántos días ayunó el Señor Jesús? 40 días y 40 noches. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la tentación? No vamos a entrar en detalles, pero hubo algunas situaciones ahí de tentación, hubo la postura del Señor Jesús, escrito está. Y ahí vemos que también Satanás conoce la palabra de Dios, ¿no? Porque le decía, pues aviéntate al fin que te van a cuidar, ¿no? Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, y etcétera, etcétera. No vamos a entrar en muchos detalles. Sin embargo, imagínense 40 días y 40 noches en el desierto. Él en oración, en súplica, porque iba a iniciar el ministerio, iba a haber elección, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, vemos resultado en esa condición. De manera simbólica vemos, no hagan tanto, la siguiente parte nos va a hablar de
El Señor Jesús y el ayuno, y lo que acabamos de leer, dice: cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Austero viene de una manera que muchas veces se traslada mucho a estos tiempos, de golpear, de dañar, que en algún sentido de repente son penitencias, que esas fueron quitadas porque era una de las prácticas. En la era de la Reforma, recordemos que en 1517, 1521, todas estas cuestiones que surgieron con Martín Lutero, fueron quitadas esas prácticas, ¿sí?, de hacer daño a tu cuerpo, ¿no? Hoy las seguimos viendo y algunas corrientes religiosas dicen que lo hagas para que purifiques, para que ganes puntos. Pues en realidad no es bíblico, porque el Señor Jesús hizo una obra de redención total. No hay, recordemos siempre el sacrificio del Señor Jesús. Acuérdate de los símbolos matemáticos, ¿no? No le sumas, no le restas, no le multiplicas, no le divides. Y cuando se habla del sacrificio eficaz, es un todo. Y tenemos la palabra consumado es, no hay necesidad de hacer más. Y la palabra hipócrita a veces es fuerte, ¿no? ¿Sí? Como cuando expresamos o utilizamos estas palabras, ¿no? Cuando vemos que no hay un sentido real, ¿no? De repente es una cara, de repente es otra cara, de repente es una actitud, de repente es otra actitud. Entonces no hay congruencia entre lo que se habla y se dice. Sin embargo, aquí está enfocado para ser vistos de los demás. ¿Sí? ¿Qué ejemplo tenemos también en la palabra de Dios? 2 hombres fueron a orar. Uno era publicano y otro fariseo. Y uno oraba, fíjense la expresión, dice, oraba consigo mismo, diciendo: te doy gracias porque no soy como él. El yo-yo, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, yo hago esto, yo ayuno, yo, etcétera, etcétera. Una lista tremenda. Y también dice el Señor Jesús, pues ya tenía de antemano su recompensa, ya había sido escuchado, etcétera, etcétera. ¿Y el otro qué ocurre? Dice que ni aún alzando, bueno, regresamos un tanto al que se justifica, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Lo haría con voz pequeñita? Pues gritaría, ¿verdad? Levantaría las manos, el rostro hacia el cielo, si tenía joyas, pues a lo mejor que se escuchara, no sé, muchas cosas, ¿sí?, para ser visto de los hombres. Y el otro dice que acercándose, y no quería ni aún levantar su rostro, solamente dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No se justificó, no habló, no juzgó, no tuvo una postura como la de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave en este pasaje? La clave es en secreto. En secreto. ¿Sí? Pero yo voy a hacer ahí un análisis, y me estuve haciendo memoria. Cuando Lulú era pequeña, que se hacían las reuniones de sociedad allá en el Templo Azul, yo recuerdo una vez que les dimos de desayunar, pues casi siempre se hicieron muchos eventos allí en casa, se les dio a todas las hermanas. Entonces ella estaba en un proceso muy difícil y dijeron: pues vamos a ayunar, ¿sí? Y se solicitó, y escuchábamos mucho eso, ¿no? A través de la sociedad, de la directiva de la sociedad femenil, de las directivas de los varones, del presbiterio, que se convocaban días de oración y ayuno por horas, ¿no? Con la finalidad, pero todos los enfoques eran para sanidad, a menos que esté mal, los que tienen ya más tiempo, era lo que se hacía, ¿no? Si había una enfermedad, no sé, por ejemplo, la esposa de Samuel Trinidad, Celia Spitia, que estuvo mucho tiempo enferma, oración y ayuno, era una práctica que se hacía con mucha frecuencia, enfocada a esos puntos, ¿no? Bien, y se tenía que divulgar, pero no era con el fin de que
pues dijéramos, son un presbiterio bien espiritual, una iglesia bien espiritual, una familia espiritual, sino con la finalidad de convocar a que se sumaran más y muchos pudieran estar en esa oración. Ya que, como hemos dicho, el viernes citábamos eso, ¿no? Cuando oras, por eso están los listados, ¿sí? De manera general. Y luego escuchamos, hay gente que no ora por los listados que están, y tampoco decíamos, pues si oramos por las 100 y tantas peticiones, solicitudes que hay de las 3 listas, pues no nos alcanza. Por eso muchas veces resumimos, ¿no? Pero la primera hoja, si se dan cuenta, casi no cambia, porque es de manera general de todas las necesidades de la iglesia, de la convención, del país, de todo lo que engloba nuestro entorno, ¿no? Y entonces aquí se hacía para resaltar un punto o para estar de acuerdo que era una necesidad en específico, y se marcaban 3, 4 puntos sobre la oración y el ayuno, y se llevaba a cabo, ¿sí? Y lo más importante también, que es una relación personal. Cuando vemos este pasaje, está el hombre y no está solo, hay mucha gente en su entorno, y él lo hace para sentirse muy espiritual, o que realmente ya había ganado el cielo, no sabemos sus pensamientos, y sin embargo es una relación personal. Vamos a ver ejemplos en el Antiguo Testamento. Era una respuesta de humildad y de arrepentimiento. Respuesta de humildad y arrepentimiento. ¿Qué hacían? ¿Cómo se expresaba el ayuno y la oración? Rasgaban sus vestidos y se echaban ceniza, silicio, y se quedaban ahí en el piso, ¿no? Era una manera de decir, pues estoy en esta condición, ¿no? Tampoco lo hacían públicamente, hay muchos ejemplos en los cuales pues la gente estaba sola. Era una manera de buscar la liberación, y no vamos a hablar de todos los ejemplos, pero con liberación tenemos muchos casos expresados en la Escritura. Era una expresión de la dependencia de Dios, y eso es interesante. Expresión de la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos nuestra humanidad, porque vemos la grandeza de Dios, porque vemos nuestras debilidades, porque vemos nuestra condición espiritual. Era una manera de lograr mucho para el reino. Y esa parte, fíjense, era en el Antiguo Testamento, al hacer un análisis sobre todas las condiciones. Pero hoy es aplicable para nuestras vidas. ¿Cómo está el reino? El reino de Dios está bien, pero el reino de este mundo, ¿cómo están los reinos? Hoy en las noticias de la mañana salió una noticia de una mujer anciana que no sé si fueron a reclamar algo, ya no viven porque iba de salida, y ella sacó una pistola y a varios balaceó a una anciana. Dicen, ¿cómo es posible, no? Ya así, ya. Y los niños, ¿no? Esos que están en la escuela, que pistolas, subieron videos, mucha violencia, ¿no? Entonces, realmente necesitamos estar en esta práctica para no presionar a Dios, sino una manera para buscar la voluntad de Dios, una manera de fortalecer el espíritu y acercarse a Dios. Y eso es interesante también, una manera de fortalecer el espíritu y acercarse a Dios. Y vamos a ver el desarrollo de las siguientes, porque podríamos ahondar ahorita, pero a través de lo que hemos puesto, vamos a ir viendo que se van cumpliendo las afirmaciones. Ejemplos de ayuno en el Antiguo Testamento. ¿Quién hizo ayuno? Moisés ayunó 40 días y noches en el desierto con Dios. ¿Hubo un acercamiento por parte de Moisés hacia Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que cuando él descendió, ¿cómo estaba? Resplandeciente. ¿Qué tenía que hacer cuando se acercaban las personas? Se ponía un velo para que ellos pudieran estar ahí. Y reconocieron y vieron, porque le decían, habla tú, porque si nosotros hablamos, moriremos. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando dice que el monte humeaba, tronaba, había relámpagos? O sea, eso es impresionante, ¿no? Y el pueblo viendo, y aún así hubo dudas, ¿no? Se tardó, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo? Por un lado, sí, tú ve, habla, Dios es así, etcétera, etcétera. Pero otro lado, se tardó y dijeron, bueno, pues ya a lo mejor ya hasta se murió porque vio a Dios, ¿no?
pues vamos a hacer un becerro de oro, ¿no? Y si vemos también, no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo a Moisés cuando iban a salir en la 10ª plaga? Dile a las mujeres que hablen a las egipcias y que les den joyas, ¿no? Y las egipcias, porque Dios puso en su corazón, les dieron mucho oro a las hebreas, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad? ¿Para qué iba a ser ese oro? No para hacer el becerro, para hacer todos los accesorios del tabernáculo de Dios. Entonces, también vemos un detalle ahí, ¿no? O sea, un fin, algo que Dios ha establecido, pues en las manos de Dios tiene un propósito, en las manos de los hombres se convierte en otro propósito, ¿no? No adecuado y no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Porque pues Dios se enoja y le dice, baja y ve a ver al pueblo, llega Moisés y bueno, ya sabemos la historia. David ayunó y rogó a Dios cuando su hijo se enfermó. ¿Recuerdan? ¿De quién era el hijo? A ver, vamos a la historia. Betsabé, después de haber cometido adulterio, haberse dado la muerte de Urías Eteo, entonces nace y se agrava y entonces ahí él ayuna, ¿sí? Todo un sufrimiento para David, y sin embargo pues él pone en medio de saber sus debilidades, reconocer todavía no estaba tan, bueno, ya estaba consciente porque ya había recibido la visita del profeta, y entonces él ayunó y rogó a Dios. ¿Qué pasó? No en todos los casos que se ha ayunado ha habido una respuesta positiva, porque el niño murió. Pero qué fortaleza tuvo David. O sea, en la noche ahí los criados dijeron, bueno, ¿cómo le vamos a dar la noticia, no? Si estando grave, ¿cómo se encuentra, no? Ahora que sepa que se murió, pues va a ser mayor lamento o alguna cuestión, ¿no? Y David lo tomó de manera, pues tranquila, porque dijo, bueno, o sea, ya quizá pensó, ¿no? Ya oré, ya ayuné, ya le pedí a Dios, ya pedí perdón, y Dios tuvo a bien llevarse. Dijo, él no puede venir a mí, pero yo sí voy a ir a él, ¿sí? Tampoco recriminó y dijo, bueno, pues tantas horas de ayuno, tantas palabras, tanto desgaste, Dios no me escuchaste y pues ahí te ves, ¿no? Voy con otro Dios, ¿no? No lo hizo así, ¿no? Los hombres de Jabes en Galat ayunaron 7 días por Saúl. Veían las fallas de Saúl, todas las situaciones, y estos hombres ayunaron. ¿Cuántos días? No 40 días y 40 noches, 7 días. Acab ayunó para ser perdonado. Es un rey que no hizo lo agradable. Eso también nos impresiona cuando leemos acerca de los reyes, ¿no? ¿Sí? Y las expresiones, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como su padre. Y muy pocos. E hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, derribó los altares altos, quitó esto, edificó altar para Jehová, convocó a aquel pueblo, etcétera, etcétera. Nínive ayunó para evitar la destrucción de Dios. Y esto es interesante. ¿Cuántos habitantes en Nínive? ¿Recuerdan? Si vemos a Jonás, la desobediencia, ¿verdad? Dios lo manda y ¿qué hace Jonás? No, pues Jonás no quería ir. Jonás estaba enojado. ¿Sí? Y Dios utiliza unos medios para que él pueda recapacitar y al fin, quizá también no muy convencido, va y lleva el mensaje de Dios, ¿sí? Si no se arrepienten, van a ser destruidos. Y qué sorprendente de esta actitud del rey y de los 120,000 habitantes. Dice que ayunaron el rey, el pueblo, ¿quién más? Los animales. Fíjate qué increíble, los animales, ¿sí? Es un todo, la nación y los recursos que ellos tenían. Y Dios escuchó y se arrepintieron, gloria a Dios. Daniel ayunó para confesar a Dios los pecados de Israel. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Bueno, de lo que se nos cita, ¿verdad? No quiere decir que específicamente nada más 3 veces, ¿verdad? 3 veces. ¿Y qué hacía? Se escondía, hizo un palacio oculto, hizo una cisterna y se metió para que nadie lo viera, ¿no? De manera pública, abría las ventanas,
se posicionaba en dirección al lugar santo y él oraba. ¿Cómo serían las oraciones de Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Tenía un cargo importante en el reino, tenía muchas responsabilidades. Él no creo que tendría 3 listas, tendría más listas de oración, ¿verdad? ¿Cuántos sátrapas? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos cargos? Era sabio y desde joven fue probado, ¿no? Pero era el resultado de la sabiduría y del caminar de Daniel, obedecieron a una vida de oración y comunión con el Señor. Y doblaba las rodillas. A veces hablábamos sobre eso, ¿no? O sea, el hecho de que estés acostado, parado de rodillas no significa que Dios nos vaya a escuchar, pero también son posturas que nos llevan a veces a reconocer que estamos ante un Dios grande y sublime, ¿no? A veces estás enfermo, pues no te puedes arrodillar, ¿no? En la cama, con todo el dolor de tu corazón, con toda la situación que estás viviendo, estás en súplicas con el Señor, ¿no? Si vas manejando, muchas veces vas conduciendo a la unidad y vas en oración, ¿verdad? No te puedes detener, no puedes, si no haces así las manos, Dios no te escucha, si no te inclinas, no lo haces, no. Son frases muy pequeñas, muchas veces son frases. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué le dijo al Señor? ¿Se han leído la palabra? Así. ¿Qué le dijo? El Señor Jesús le dijo a él, ten fe. Pero él, sálvame, sálvame. ¿Sí? Es una palabra. El ladrón, lo veíamos el domingo, ¿qué frase dijo? Es una oración. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. 8. ¿Qué dice el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y podríamos visualizar a más personajes, pero bueno, les puse imágenes ahí de cada uno de ellos, pero tenemos el mejor ejemplo de ayuno, es nuestro Señor Jesucristo. 40 días y 40 noches, en preparación para su ministerio, como ya lo citamos anteriormente. Él, el Señor Jesús, enseñó a sus discípulos la importancia del ayuno. Tenemos otro ejemplo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Una mujer de 90 y tantos años de edad. Y no se apartaba del templo, sirviéndole de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Y qué diríamos? Pues era Anita, ya no tenía que hacer en su casa, ¿verdad? No, si enumeramos las características, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sí. ¿Qué pediría Ana? ¿Qué esperaba el pueblo de Dios? Simeón esperaba la redención, y el nombre de oración. Y dice, despide hoy a tu siervo porque ha mirado la salvación, y toma al niño en sus brazos y lo levanta. Qué privilegio, ¿verdad? Dice que fue guiado por el Espíritu Santo y pudo ver la salvación y decirle al Señor, estaba adorando por la salvación, por la redención de Israel, y hoy me das esa bendición, ya puedo morir en paz. Sí. Ejemplo también, ¿verdad? Que el Señor nos llame cuando ya veamos que todos los nuestros están en el reino de Dios. Es una bendición. Y ella dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Cuál era el mensaje de Ana? ¿Qué diría Ana? Este es el Salvador del mundo, es el niño Jesús, ¿sí? Es el Rey de Reyes prometido. Tendría instrucción, quizá también en las Escrituras, ¿no? Porque pues recuerden que las mujeres no podían entrar, ¿verdad? Solo los hombres, pero también escuchaban, porque vemos muchas mujeres que instruyeron a hombres en la fe y pudieron ser portadoras de esa fe para que ellos estuvieran allí al frente
y vimos las obras de ellos a través de su caminar con Dios. Tenemos en el libro de Gálatas las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué va relacionado con la parte de ayuno? Porque pues de repente se nos pone un ejemplo, ¿no? En la medida que alimentemos a uno, pues va a ser más fuerte, ¿no? Son como dos leones, ¿no? Al que le des más, pues va a estar más fuerte todo ese punto, ¿no? Entonces, si nosotros alimentamos el espíritu, pues Dios nos va a dar esa capacidad. Pero si hacemos a un lado y se satisfacen los deseos de la carne, entonces estamos en unas situaciones complejas. La Iglesia Bautista reconoce la importancia del ayuno. Hay unas corrientes, a veces se puede caer en extremo, ¿no? Nosotros conocemos a unos familiares que vienen de otra corriente y ellos todos los domingos ayunan, ¿sí? Y bueno, a veces tampoco te puedes esconder, ¿no? Pero pues tú les ofreces de desayunar, porque muchas veces, las primeras veces ignorábamos, ¿no? Y nos decían, no, estamos ayunando, ¿sí? Pero como dice ahí, y así como que tengas compasión y digas, qué espiritual eres, pariente, ¿no? Pero pues tampoco creo que se pueden esconder, pero en la medida que sea posible, pues que sea en secreto. Y otras corrientes, pues ni siquiera se menciona, ¿no? Y tampoco es un factor de echarle montón a Dios para que Él resuelva las situaciones o que Él responda, ¿no? Porque sobre todo tiene que ver con nosotros, la manera de disciplina. Cómo disciplinas el cuerpo, cómo somos débiles, cuánto queremos depender de Dios, cuánto queremos avanzar en Dios, cómo queremos ver resultado en nuestra vida y por ende en la vida de la iglesia. Es un medio para fortalecer el espíritu y está con minúscula porque se refiere a nosotros. Hay muchos testimonios sobre el resultado de ayunar en varias circunstancias. Ya citamos muchas y podríamos traer a la mente más, podríamos tener ejemplos de lo que hemos vivido a través del tiempo. Solo mencionar a San Agustín, que es un padre de la fe de la antigüedad. Él decía que el ayuno no es cosa del estómago, sino del corazón. O sea, no tiene que ver, sí tiene que ver con la alimentación, pero el punto clave es la intención, la parte a quién me dirijo, lo que estoy haciendo, por lo cual estamos orando. Y el Señor le dijo a sus discípulos, este género solo sale con oración y ayuno. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué pasó ahí? A ver si nuestra memoria está vigente. ¿Qué habían llevado? Sí, un endemoniado. Se lo llevaron a los discípulos y entonces los discípulos no pudieron hacer quitarle ese espíritu, ¿no? Y entonces que se lo llevan al Señor Jesús. 17:17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Cómo serían las palabras ahí del Señor? ¿Así bien despacito? Muchas veces usó la autoridad, el Señor, ¿no? Al decir generación incrédula, y pues los discípulos no se hicieron a un lado, los discípulos estaban ahí. Había gente que estaba escuchando y viendo porque eran multitudes las que se acercaban, ¿no? No había micrófono y sin embargo la autoridad del Señor sobresalía. ¿Quién lo reconocía? ¿Quién lo dijo? Los que lo escuchaban. Él enseña con autoridad y no como los escribas, sacerdotes que eran diestros en la escritura, que tenían una figura imponente, que tenían lugares de privilegio. Y las vestiduras, ¿no? ¿Cómo era el Señor Jesús? ¿Cómo eran los zapatos de los sacerdotes? ¿Cómo eran las vestimentas de los sacerdotes? ¿Cómo era la vestidura del Señor? Sí tenemos referencia, ¿eh? ¿Cómo era? De una sola costura, una túnica simple, ¿sí? Una pieza, ¿sí? Y sin embargo tenía autoridad. Bien, ¿dónde estoy? Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, ese sí ya fue aparte,
le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y si nos trasladamos a Mateo 4, en la tentación vemos al Señor Jesús en oración y ayuno. ¿Y qué pasó? Y tuvo hambre. Y ahí vemos esta parte, ¿no? ¿De qué sirvió todo este proceso? Pues ahí, después de la tentación, que dice la Escritura, vinieron ángeles y le sirvieron. Y también dice la Escritura, y Satanás lo dejó por un tiempo. La lucha está ahí, la debilidad está ahí. Y la herramienta y la gracia que Dios nos da a través de la oración y del ayuno también están disponibles para nosotros. La iglesia no tiene una imposición de decir, pues cada mes, cada cierto punto, es personal. Cada uno decide esta postura, esta actitud, y qué bueno que practiquemos esta parte con el enfoque correcto, no porque, pues es que estamos, o ya vimos algunas cuestiones que se tienen que eliminar y ya vimos algunos resultados y algunas características en las cuales podemos nosotros trabajar. Pero al final, la victoria es del Señor. Si estamos conscientes de nuestras debilidades, si estamos conscientes de que nuestra fe tiene que crecer, que madurar, pues tenemos ahí el elemento principal. Pues que Dios sea con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites reflexionar en este tiempo. Bendito y alabado seas, porque vemos resultados. A veces hubo respuesta, a veces no. Sin embargo, la vida de los personajes que vemos, ellos pudieron, Señor, experimentar esa cercanía contigo. Ellos pudieron expresar ese arrepentimiento, esa falta, esa dependencia después, posterior a esta práctica, de que tú estuvieras a su lado. Muchas gracias, Padre. Inclusive tú, Señor Jesucristo, nos das enseñanza al entrar en el ministerio, como estuviste en oración para pedir sabiduría en todos los aspectos, Señor. Gracias porque se cumplió en ti lo que dice tu palabra: el niño crecía y se fortalecía y tenía gracia para con Dios y con los hombres. Muchas gracias, Señor. Permite que cada uno de nosotros tengamos esa disposición, Padre, de estar en comunión contigo, de saber, Padre, que tú estás siempre pendiente de nuestras necesidades. ¿Somos débiles? Gracias, Señor, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Gloria a tu santísimo nombre. Gracias porque nos permites reflexionar y aprender, Señor, y saber, Padre, que tú tienes el control porque eres un Dios soberano. El cielo gobierna, te damos honra, gloria, poder y magnificencia, y bendecimos tu nombre con gratitud, y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. A continuar con las ofrendas. Le pido de favor a Lau si me hace favor de pasar por ellas. Repetimos nuestro versículo lema: como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, de nuevo venimos ante ti para darte honra y gloria, Señor. Gracias por la provisión que traes a nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Te pido por las ofrendas que se van a recoger, Señor, que sean administradas con sabiduría para enaltecer tu gloria, Señor, y que bendigas a las familias que estamos aquí representadas para que siempre haya provisión. En nombre de Cristo Jesús, amén.
los avisos. Este sábado tenemos reunión de mujeres a las 6 de la tarde, perdón. Acuérdense que tenemos como compromiso traer una invitada, traer algo para compartir con las demás. A las 6 en punto aquí las esperamos. El 8 es martes y también tenemos nuestra reunión de matrimonios a las 7 de la tarde. Anímense, son de bendición para cada uno para cada uno de nuestros matrimonios. Y el 12 es reunión de jóvenes. Y el domingo nuestro culto de adoración al mediodía. No sé si haya otro, ¿no? Si serían todos. También escuela dominical a las 11 de la mañana. Creo que serían todos los avisos. Les pido que cierren sus ojos para despedirnos en oración. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permitiste estar aquí aprendiendo de tu palabra, Padre Celestial, porque nos permites adorarte, mi Dios bendito, glorificarte, mi Dios eterno. Todo eso te pedimos que nos hagas llegar con bien a nuestra casa, que seamos de bendición para otros seres. Padre mío, te pido que bendigas nuestra familia, a nuestros seres queridos. Guárdanos de todo peligro, de cada imprudente, Padre Celestial. Esto te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.